Hola, hoy está con nosotros el arquitecto Saúl Rodríguez Covarrubias. Comenzamos. José Saúl Rodríguez Covarrubias. ¿Y de dónde eres? Saltillo, Coahuila. El día del examen, habíamos sacado ficha para ingeniería civil y resulta que todos mis compañeros de la preparatoria habían sacado ficha para arquitectura. A lo mejor no me querían invitar, pero en ese rato me iba a quedar solo. Voy con ellos y veo yo a Coti y lo vi chavo. Él fue el que me puso el examen de admisión. Lo vi chavo y le dije, oye, yo voy a presentar ingeniería, pero quisiera mejor presentar aquí. ¿Qué problema hay? Ninguno, pásale. ¿Sí? Creo que lo revisó ahí con el secretario académico, que era Jaime Martínez. Dijo, ninguno, pásale. Y así fue que presenté ahí. Pero en primera instancia ni intenciones de... Antes en prepa secundaria no tenías... No, yo iba a ingeniería civil. Entré a la carrera, a la especialidad de arquitectura o ciencias exactas en la prepa nocturna, pero por las matemáticas y por ingeniería. Claro, ahí iba arquitectura también, pero no veíamos propiamente nada de eso en la prepa, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que pintabas muy bien? Cuando me reprobó de León. O sea, ¿en secundaria, prepa? No, en la arquitectura, yo no dibujábamos. Llevamos dibujo técnico en prepa con un estudiante de ingeniería, Iván Gloria Cepeda, se apellida él, por cierto. Él nos daba dibujo en la prepa, unir puntos y círculos, era todo lo que hacíamos, ¿no? Nada artístico. Nada, no. Cuando entré a arquitectura y pues comenzamos a ver ahí dibujo al natural, sí que se dificultaba, ¿no? Y pues en diciembre del 80, 5 en dibujo, era el segundo módulo. Y entonces dije, pues no, hay que aplicarse porque no. Y de ahí comenzó la cuestión de ponerle atención y ponerle ganas, ¿no? Sí, me gustó la escuela. Estaba la vieja guardia de maestros, ¿no? El arquitecto Ochoa, el arquitecto Ramírez, el arquitecto Carlos Villarreal. De los que fueron maestros míos, la maestra de matemáticas, Juanita, no me acuerdo su apellido, y pues casi todo estaba el arquitecto Higinio de director. Entonces existía todavía la planta original, por así decir, y entré aparte ahí, comencé a conocer más a la gente por el equipo de béisbol. Entonces de mi generación casi fui el único que jugó béisbol. La mayoría se iba al fútbol americano o al soccer. Y por lo mismo había compañeros de generaciones mucho más arriba, ¿no? De segundo a quinto. De hecho, el arquitecto Higinio era catcher del equipo, ¿eh? Entonces comienzas a conocerlos de diferentes grupos y comenzamos a interactuar. Y te das cuenta de lo que era antes y de lo que fue después. Porque terminando primer año es que se da el rompimiento y segundo año pues prácticamente lo comenzamos en febrero. De febrero a mayo. Todo el resto fue ir y venir, tomar clases extramuro, ir a marchas, ir a tomas de camiones, sí, etcétera, ¿no? Cumplido, estábamos siempre en la escuela, hacíamos la tarea y pues hasta ahí. ¿Tuviste conflictos estudiantiles tú? Con mis compañeros no, pero pues en las cuestiones políticas de la escuela con los demás, sí. ¿Qué se quedó más en ti de la escuela, de alumno? Yo creo que lo mismo de la escuela, o sea, las cuestiones políticas pues no era muy afín al pensamiento de Martínez Veloz, ¿no? de la tendencia comunista, por cuestiones de formación mismo, ¿no? Y porque casi desde primer año estuvimos trabajando
en la cuestión de dibujante por horas y uno que otro trabajo de supervisión. Entonces te dabas cuenta que lo que hacías afuera no era lo que se veía en la escuela. Y de alguna manera, pues, vas ligando una cosa con otra y dices, bueno, debe de ser lo de las clases lo importante. Lo demás, pues, es parte de estar con los compañeros en las anécdotas. Hubo gente muy metida, ¿no?, en la cuestión política, tomas de escuela, de camiones. Yo poco participé en eso. Me gustaba, pero no aparecía tanto. No, de hecho, nos gustaba estar ahí. Prácticamente los días que no trabajábamos en la escuela, estaba en el exterior, estábamos en la escuela. Trabajamos en la mañana o en la tarde, haciendo las famosas entregas, ¿no? Y hubo incluso noches en que había más movimiento que en las mañanas. Noches así madrugadas, ¿no?, en donde se llenaban los salones de estar entregando a todo el mundo. Entonces nunca se me ocurrió dejar la escuela, aunque muchos compañeros de mi generación, cuando se vino el problema, se emigraron de ahí, ¿no? Se formó en ese tiempo la arquitectura en la UANI, pero también pues bastantitos se fueron a Monterrey por la cercanía. No, realmente te va llevando la práctica misma, ¿no? A lo mejor es falta de proyección, pero como estábamos ocupados trabajando cuando no estabas estudiando, entonces poco te da a qué te lleva. Trabajamos ya desde tercer año en la cuestión de proyecto y en la cuestión de supervisión. Entonces, pues sabías que eso era a lo que te llevaba la práctica, a seguir. No, me gustaba llenar el tiempo trabajando. En 1985. ¿Y qué plan? Ya por inercia, desde cuando pasé de tercero a cuarto año, en tercer año, al terminar tercer año, llevé técnicas de representación con Marco Gómez Saucedo. Me fue bien y él me pidió que el siguiente año le ayudara como adjunto, en mi trabajo social como adjunto. Y al cambiar el año y pasar a cuarto año, pues resulta que ya no pudo estar, por cuestiones de él, ¿no? Y quien quedó en su lugar fue el arquitecto Avendaño. Y el arquitecto Avendaño dijo, bueno, pues ibas a estar con aquel, ahora vente conmigo, ¿no? Y así comencé ahí. Entonces yo cuando egresé ya tenía 2 años prácticamente estando ahí en la escuela, ¿no? Primero en la adjuntía con el arquitecto Avendaño y después cuando estaba en quinto año, pues con Pancho, ¿no?, con el arquitecto Francisco Aguirre. ¿Qué fue lo que más le aprendiste a Marco Gómez? Yo creo que el que no se medía enseñando propiamente, él hacía las cosas y tú lo veías, ¿no? Y en ese ver cómo él movía la mano, cuando comenzábamos y yo les platicaba cuando estudiaban ustedes, yo veía que él le movía así el pincel y salía el árbol. Y yo por más que le decía, no salía, ¿no? Entonces decía, si él lo hizo, practicando debe de ser. Entonces yo creo que es básicamente eso, ¿no?, que él con mucha solvencia daba 3, 4 pincelazos y aparecía la acuarela. Entonces, si él lo puede hacer moviendo así, lo podemos hacer. No tanto como una copia, pero yo creo que era más enseñanza, al menos en dibujo, ver cómo se hacen las cosas que estar apuntando cómo. Y al final, hasta que yo terminé de dar clase, pues ese era el estilo, dibujar en el salón. Pues el arquitecto Avendaño mismo, o sea, la aplicación, la constancia, no se diga del arquitecto Valdés, ¿no?, el arquitecto Horta. Yo creo que de él más bien era el cómo nos veíamos, ¿no?, con la tranquilidad y la solvencia de trabajo, era lo que a lo mejor lo que aspirábamos. El arquitecto Carlos Villarreal, que después regresó a la escuela, pues igual, ¿no?, tenía mucho éxito, al menos en sus proyectos. Era lo que veíamos, sin ser ambiciosos, era a lo que nuestro mundo veía como próximo. Yo creo que las enseñanzas del arquitecto Ochoa, y bueno, siempre buscábamos mucho
gente como el Arqui Garcés, que después del rompimiento llega un grupo de arquitectos jóvenes con otra formación y de muchos lugares de la República, y la escuela se convierte más teórica que práctica. Entonces buscábamos al arquitecto que era muy práctico, que encima de eso, pues el arquitecto Garcés, ¿no? Cuando llega el Arqui Cavazos con la misma escuela, pues igual, aunque se le aglutinaba, ¿no? Porque estábamos ávidos de conocer cómo se movía la construcción. Yo creo que es el único reclamo que hay de ese tiempo. Todo lo que vivimos, pues estuvo padre, ¿no? ¿Te dejó buenos amigos la escuela? ¿Todos? Platícame algo de ellos. Pues no nada más mis compañeros de generación, ¿no? Todos los que conocí después de haber dado clase de 15 años. Que yo creo que fueron 16, porque aunque no me pagaron un año, porque no tenían por qué pagarme, pues los conocí desde el 84. Entonces la mayoría de mis amigos fueron los de 5 generaciones antes que yo entré y todos los después, ¿no? Entonces te puedo decir que conozco gentes, buenos amigos, que entraron a la escuela desde 1975. Cuando yo entré ellos estaban saliendo, hasta los que entraron en el 2001. Y bueno, pues anécdotas y pues ¿qué te puedo decir? ¿Te comento mi contratación? A ver. Ok. Yo le ayudaba a Pancho como adjunto también. Él recién había comenzado a dar clase en el 84. Cuando yo estaba en quinto año, él comenzó a dar clase. Él había salido de una generación, 2 generaciones antes que yo. Y como ya había dado clase con el Arqui Avendaño un año anterior, él se queda a cargo de la dirección el Arqui Cruz Ruiz Negrete. Sí. Y pues era un momento álgido de muchos movimientos políticos, de la Marcha a México. La escuela estaba algo descuidada, ¿no? Entonces, estando yo ahí con Pancho en un lado, llega el Arqui Cruz y dice: carnal, ayúdame a dar clase, carnal. Y así fue como quedé en la escuela. Al otro día ya estaba dando clase. Y llegué a tener como 50 horas clase, supliendo a mucha gente que estaba en labores políticas en otro lado, que no era la escuela. Bueno, yo no estaba enemistado con nadie. Me llevaba bien con, a lo mejor no tanto con Martínez Veloz, digo, nunca platicamos, nunca fuimos muy afines, pero sí con Cruz, sí con Coti, sí con muchos maestros, ¿no? Ya los conocíamos bien. Sí por los que jugábamos béisbol y pues bueno, sobre todo porque te veían ahí en la escuela con los demás, primero con el Arqui Avendaño, después con Pancho, y había necesidad de, ¿sí? Y pues como quieras, una responsabilidad que no estaba esperando, pero bueno, se dio y pues comenzamos, forzadamente, pero comenzamos. Había poca atención, creo yo, al turno nocturno, y fue donde más trabajé, ¿no? El turno nocturno, a pesar de estar en la mañana también. Sí. ¿Qué dificultades tuviste como maestro? No, pues dificultades propias, ¿no? De que a veces tenía que preparar clase y a veces no podía preparar por mi trabajo. Pero aún así le dábamos adelante, ¿no? Muy seguido, sobre todo en las clases de la noche, que eran de construcción, y ya por dedicarme a eso, pues era más llevadero, porque podías platicar de la obra. Como te comentaba, mucha gente estaba esperando información, ¿no? Y muchos de mis compañeros, de mis alumnos de la noche, pues la mayoría eran mayores que yo, incluso, ¿no? Algunos trabajaban incluso en la construcción y otros estaban trabajando, entonces no iban a perder el tiempo, iban a ver qué se les podía quedar y quedar muy buenos amigos ahí, aparte. ¿De qué te sientes más orgulloso de haber sido maestro? Yo creo que de que pudimos aportar algo. No sé si motivación o no, pero pues al menos yo dejé lo que yo sabía ahí. Y pues al tiempo, las muestras de cariño de la gente, ¿no? En su momento, pues mi oficina siempre estaba llena de gente, ¿no? También, que iba buscando apoyo de una cosa u otra. ¿Cómo vas a parar a la oficina de la dirección?
En un momento muy álgido de una reelección del arquitecto Pérez Charles, yo era su secretario académico. Y pues hubo bastantes problemitas entre uno y otro, que Rectoría decidió suspender la elección. Quedó acéfala la escuela y en ese tiempo se propusieron a 3 personas, entre ellas a mí, que era el secretario académico. Y bueno, de hecho, desde Rectoría platicaron con varios, no sé con quiénes, ¿no? Pero de alguna manera dieron referencia y fue que me nombran como coordinador. Y ya que entras... No es difícil, ¿eh? Más bien es de que no estabas buscando el puesto, pero sí sabías de las necesidades de la escuela. Y una de las necesidades principales era de mantener la calma, de manera que entre el mensaje del rector, de decirle a todos, tranquilos, vamos a esperarnos y después le seguimos, pues vieron que podía llevarme bien con los grupos que en ese tiempo estaban en competencia. Entonces las cosas se calmaron. De hecho, pues, el puesto de coordinador dura por algo así como 90 días, siendo el máximo, y pues yo duré casi 2 años. Igual, pues por lo mismo irregularidad comenzó a haber algidez y todo, y es como dejó el puesto al final, ¿no? ¿De qué fecha a qué fecha estás? Hablamos de marzo del 91 a noviembre del 92. Igual que la decisión de llegar ahí por parte del rector, es igual la decisión de decir, ya no. Quiso sustituir un coordinador con otro, y ahí volvió a haber algidez en la escuela, porque bueno, ya era mucho tiempo de coordinador que se supone que no debía haber durado tanto como para poner otro coordinador, ¿no? Entonces pasa a un tercer término, que es un encargado del despacho, que fue un administrador, nada que ver con la cuestión académica, que estuvo ahí mientras se dio la siguiente elección, en donde el Arquiflores Ríos sale electo. No, pero nos tuvimos que atener a la decisión, porque realmente no estaban otra vez las condiciones para que se dieran elecciones, ¿no? ¿Cuánto dura? Como 4 o 5 meses. Y en ese tiempo son las elecciones. Sí. Donde queda Flores Ríos. Sí. ¿Tú ya eras nada más maestro? Maestro. ¿O todavía estabas ahí? No, nada más maestro. ¿No tenías Ninguna injerencia de nada. Nada. Y esa era la idea, ¿no? Y así lo toma uno, ¿sí? ¿Qué te dejó ser coordinador? Pues bueno, la experiencia de haber convivido con mucha gente y a diferentes niveles, ¿no? Niveles de rectoría, niveles de maestro, niveles de alumno, desde otra perspectiva, y ver lo aislado que está la persona que está en la dirección, ¿no? Del resto. ¿Sí? ¿Qué tanto contribuyó a tu currículum? No mucho, ¿eh? Digo, yo nunca lo puse como primera plana, no, realmente es irrelevante, ¿no? O sea, totalmente. Digo, si así lo ven, es irrelevante. Es un puesto más, ¿no? En general, nunca lo consideramos como para ponerlo dentro de una currículum. Sí, claro. El conocer a tanta gente, el convivir, ¿no? Pues las convivencias en sí con la escuela, que llega a ser tu vida. No salíamos de la escuela, ibas en la mañana, en mediodía, en la noche. Conocer tanta gente que ahorita, a los años, yo dejé de dar clase en el 2001, hace ya 16 años, casi 16 años, y aún así encuentras a mucha gente, no nada más en Saltillo, Monterrey y ahorita en donde estoy, que te conoce, ¿no? Y que sí, no está para que te agradezca, pero que al menos tiene buenos recuerdos. Esa cantidad de gente en una carrera normal, pues bueno, pues imagínate en 15 años de dar clase y en 5 de haber estudiado, toda la gente que conoce, ¿no? Sí. Yo creo que la número 1, el haberle puesto un trancazo a Jaime Lavador. Esa es la primera, ¿eh? Es buen amigo, por cierto, y desde siempre fue. Pero bueno, se dio ahí un detalle que todos se dieron cuenta. Otra en que
que ya no puedes cambiar, pero que pudimos haber forzado las cosas a que no estuviera tanto tiempo y que se hubieran dado elecciones en mi tiempo, ¿no? Alguna vez me invitó a que yo mismo participara, no era la intención, pero yo creo que el dejar que pasaran las cosas y no forzarlo a que se dieran la elección hizo que volviera a la escuela otra vez a estar a cuando yo entré, que la idea era pacificar, ¿no? Entonces sí estuvimos un año y fracción, pero bueno, pues ya ves que se mueven muchos intereses en la escuela y uno no está consciente desde el lugar donde está de qué se mueve, cuáles son las necesidades propias de cada quien, más las que llegan por peticiones. Y lo limitado que estás tanto en recursos humanos como en recursos económicos, ¿no? Para llevar a cabo lo que haces. Entonces yo creo que eso es básicamente lo que se me queda, así, a primer golpe. Pero sobre todo yo creo que lo que te llevas es la gente, ¿no? La convivencia con la gente, en todos los niveles, desde los conserjes, ¿no? Hasta, pues, con todos los maestros. ¿Qué piensas de la educación en una escuela pública? Nos falta objetivo, creo que es eso, como que la damos por inercia y esperas a que destaque a alguien y curiosamente ese es al que apoyamos más cuando el que requiere apoyo realmente es el que no tiene la suficiente capacidad para desarrollarlo. Yo creo que nos falta mucha motivación, pero sobre todo mucho objetivo, qué es lo que queremos lograr con los muchachos. Y no se puede dar a ese nivel, se da desde primaria. Sí. Eso cambia. Sí, eso te lo cambia. Ya los agarras en profesional, ya totalmente formado, con ideas, intereses distintos. ¿Sí? Entonces, mientras no cambiemos desde abajo, vamos a estar igual, esperando que salgan, y si salen, salen por sí mismos, porque ya traen su preparación desde su casa, o su capacidad intelectual. Pero a veces no es porque uno mismo sea que los prepara. Pues yo creo que era muy frecuente aparte, es de que los tres que dábamos técnicas de presentación éramos buenos amigos, el arquitecto Urquizo, el arquitecto Francisco Aguirre, ¿eh? Y yo, y dábamos a la misma hora. Entonces me acuerdo que pues el salón de Pancho siempre estaba muy ordenadito, ¿no? El de Urquizo no tanto, pero el mío de plano era un desorden. Y entonces salía Urquizo y me decía, Moreno, nomás sé que estás aquí por todo el escándalo que hace tu gente. ¿Sí? No es que fuera muy flojo, pero la verdad es que sí he estado siempre algo ocupado. Entonces poco preparaba clase. Y la manera de solventarlo era llegar al salón a dibujar, ¿no? Y pues me acuerdo de todos ustedes, uno encima de otro, ¿no? Contando chistes en medio de las clases. Y muy seguido las clases, aunque estábamos dibujando, las clases se iban a preguntas de otras materias. ¿Y cómo hacemos con una cimbra aquí? ¿O cómo le hacemos con una cimentación acá? Y obviamente, pues cuestiones políticas, ¿no? Entonces, sabiendo eso, los contrincantes políticos, que aparte eran buenos amigos, no faltaba que llevaban ahí a los escuchas, que se les llamaba de otra cosa, entre ellos mi buen amigo el Soriano. Y decía, ¿a poco crees que no sé qué estás haciendo? Pues por eso estoy aquí contigo. ¿Sí? Eso me da mucha risa. Es muy buen amigo a la fecha, Soriano. Pero, híjole, pues igual, las anécdotas eran con los alumnos, con los maestros, con todo. Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, alguien te preguntaba de una cosa y no decías que no. Alguien te pedía una cosa y no decías que no. ¿Ya aprendiste a decir que no? Todavía Sí. no aprendes a decir que no. Sí, muy enojón, ¿eh? ¿Y qué me platicas de eso? Pues es parte a lo mejor de dar el servicio, mal entendido, ¿eh? Pero es parte de dar un servicio que después, pues no es que te arrepintieras, pero sí te llenabas de tanto trabajo que descuidabas otros. Y al final, pues no es que estuvieras para que te agradecieran, ¿no? Pero al final les andas quedando mal por no haberles dicho, sabes que ya tengo lleno, no puedo contigo. Yo creo que eso es algo de lo que puede uno estar viendo en retrospectiva, llenarte de tantas cosas
que no hacía. Algún amigo también de la escuela, digo, mi oficina siempre estuvo llena de gente, hasta muy entrado, ya que ya no era ni director, ni coordinador, ni secretario, ni nada, que yo les prestaba y ahí se iban a hacer tesis. Entonces, en algo les podía yo ayudar. Y me decían, ¿cuánto les cobras? Y no es que uno no tuviera ambición o necesidad por cobrar, pero la respuesta es, y sigue siendo para lo que hace uno es, ¿qué tanto le puedes cobrar a un alumno que pueda valorar el trabajo que hace? Para lo que le sirve a él aparte, ¿no? Prefiero que se quede así como un buen recuerdo de ellos. Y bueno, pues ves, yo me retiré hace 15 años y de Saltillo hace 12 ya. Y aún así a la distancia te encuentras con buenos recuerdos. Yo creo que es algo que siembran nada más. Apenas iba a decir esto. Pues yo creo que no hay más que el trabajo, ¿eh? El trabajo, pero sobre todo aplicado para lo que estás estudiando. Me acuerdo una frase que daba mucho el Arqui Flores Río cuando hacíamos algo de tesis, que por cierto asesoré o estuve casi en 200 exámenes de tesis. Y en una ocasión el Arqui Flores Ríos les decía a los egresados, el esfuerzo que se le mete a la escuela de arquitectura viene por un tubo de 4 pulgadas. Y lo que tú recibes por ese esfuerzo viene por un tubo de media pulgada. Así es que no esperen que hacerse ricos de la noche a la mañana, si ese es su objetivo, ¿no? Y pues bueno, yo creo que otra de las anécdotas es tantas tesis y tan variada que eran las cosas, ¿no? En esas casi 200 tesis, casi la mitad fueron de compañero con Largio Ochoa Ruesga. Buena experiencia. ¿De esas 200 más? Sí. Casi 200, sí. Ok. Pues muchas gracias. A la orden. Muchas gracias. Es cuanto. Agradecemos al arquitecto Saúl Rodríguez Covarrubias sus comentarios. Hasta la próxima.